de compartir este grupo. Y como dice el título, esto no es más que una charla sobre gas natural. Yo he tratado de imaginarme qué podría ser interesante para comentar sobre el gas, sobre todo que quienes siguen los temas de energía habrán visto que en este momento está en discusión un decreto para tratar de impulsar nuevamente el gas, tratando de darle un precio sostén a la producción de gas, para tratar de incentivar la producción de gas. Así que, bueno, creo que los datos que vamos a compartir van a ser de utilidad. Antes que nada, esta foto que me encanta es de Perú, es una planta compresora que se llama Chiquintirca, que está construida en un valle a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, en la cordillera de los Andes. Un lugar maravilloso, que la verdad que cada vez que tenía que ir ahí lo tomaba como que iba a un spa. Así que bueno, vamos a comenzar. En primer lugar, un panorama de reservas, producción e importación de gas natural en Argentina. Aquí yo he preparado esta tabla. Como verán, las reservas se clasifican en comprobadas, probables y posibles. Y aquí yo las he expresado en millones de metros cúbicos y en una unidad que se llama TCF, que es Trillion Cubic Feet. Aquí yo les he puesto la conversión para los que tengan interés en el tema, porque estos números de las reservas expresados en metros cúbicos dan números tan grandes que resultan inabarcables para nuestro cerebro. Entonces el TCF, que es una unidad muy grande, entonces da números pequeños, nos permite números que nos resultan más fácilmente comprensibles. Y bueno, tenemos 13,1 TCF de reservas comprobadas, 6,7 de probables y de posibles. Así como están, estos números no se pueden sumar. Para sumarlos hay que afectarlos de la probabilidad de recuperación de esas reservas, lo que en la jerga petrolera la llaman risquearlas, o sea, afectarlas del riesgo. Entonces, así como las comprobadas son al 100%, las probables son al 50% y las posibles al 10%. Entonces, afectadas de ese riesgo sí se las puede sumar a los efectos de tratar de visualizar cuál es el total. Y como ven, eso implica que tendríamos unos 17 TCF de reservas de gas natural, aunque en realidad comprobadas tenemos 13. La producción de gas, estos son datos a diciembre del 2018, la producción de gas ha sido de 41.600 millones de metros cúbicos durante todo el año 2018, lo cual representa 1,5 TCF. O sea que nuestro país produce aproximadamente, o produjo, un 1,5 TCF durante el año 18. Y la demanda fue de 1,7, lo cual explica la importación de gas natural. Este es un valor promedio año, en realidad es bastante más grande durante el invierno que en el resto del año. Suma del gas que se importa de Bolivia y del gas que se importa como gas natural licuado en la planta de Escobar, que después vamos a hacer algún comentario sobre lo útil que es esa inyección de gas tan cercano al centro de la demanda. ¿Y por qué quise poner estos números? Porque cuando un número que normalmente se utiliza en la industria es relacionar las reservas con la producción del último año y decir, bueno, ¿cuántos años tenemos de gas produciendo al último valor, digamos, de producción? Y si bien eso no representa demasiado, porque uno dice, bueno, ¿por qué no hace la proyección a futuro de cómo va a ser la demanda? Internacionalmente se usa como indicador para encontrar la relación reservas-producción, esta relación, y eso da, para las reservas comprobadas, 10 años.
17 millones dividido 1,7, 10 años. O sea que, aún suponiendo que si reemplazáramos toda la importación por gas propio, tendríamos gas para 10 años. Esos números no hay que, en países racionales y normales, no son preocupantes, porque se supone que el nivel de recuperación de reservas hace que uno tenga un horizonte siempre de 10 años. Se supone que la exploración en un periodo de 5 o 6 años permitiría incorporar nuevas reservas. Estados Unidos, hasta la explosión del shale, vivió durante décadas con 7 u 8 años de reservas, porque un mercado con disponibilidad de financiamiento, con equipo, con gente, con demanda, nadie quiere tener reservas por 100 años cuyo valor actual es cero. Entonces, el horizonte de reservas de una compañía, sobre todo de una compañía privada, tampoco quiere tener reservas enormes, porque en realidad, computándolas al valor libre de la contabilidad, no aportan demasiado. Pero me importaba este número, 10, porque el tema de esta charla es poner en evidencia qué significa vaca muerta. Ustedes saben que nuestro país tiene enormes reservas de gas no convencional. Ahí en no convencional hay una mezcla de lo que se llama Taishan, o sea, arenas de baja permeabilidad muy compactadas, y lo que se llama shale gas, que es estos recursos que existen de hidrocarburos alojados en lo que es la roca madre, o sea, hidrocarburos que no pudieron migrar hacia un reservorio compuesto por arenas, que es el típico modelo de un reservorio de hidrocarburos. Siempre los geólogos buscan no solo dónde se generó el hidrocarburo, que ustedes saben que es producto de la descomposición de materia orgánica, sino hacia dónde migró, y que ese reservorio que lo contuvo finalmente tenga sello para que se haya contenido allí y no haya perdido. Bueno, estos recursos de shale, el hidrocarburo no migró, se quedó adentro de la roca madre, es decir, donde se generó el hidrocarburo por descomposición de la materia orgánica, producto de la presión originada por la profundidad y la temperatura. Y de todos esos recursos que tiene nuestro país, está ahí en la cuenca austral, pero fundamentalmente en la cuenca neuquina, Vaca Muerta ocupa, ya van a ver, una extensión gigantesca. Está debajo de las provincias de Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa, algo en Mendoza, con lo que es una formación por la cual toda la vida se pasó de largo, porque se iban a horizontes de buscar reservorios, no roca madre. Bueno, la novedad de la tecnología que permitió la mezcla de perforaciones horizontales más la técnica del fracking, de la inyección de agua y arena para crear porosidad y permeabilidad artificial para que este producto migre, porque ese es el problema de este yacimiento. Es una roca que no tiene permeabilidad, es decir, el flujo, el hidrocarburo no puede fluir a través de esa roca. Para que fluya desde la roca hacia el pozo que uno produce o realiza, hay que fracturarla para que ese fluido pueda finalmente avanzar por la piedra y llegar hasta el pozo. Bueno, si pensamos solamente en Vaca Muerta, que es el shale de Cuenca Neuquina nada más, toda la mayoría de los estudios que existen de cuánto gas, cuántos recursos se podría recuperar de esas reservas, teniendo en cuenta modelos que asocian las características de este yacimiento con la de los Estados Unidos, y a partir de los porcentajes de recuperación
aplicarlos a los nuestros, todo el mundo coincide que hay no menos de 300 TCF de gas, de reservas de gas recuperables. O sea, estamos hablando de 10 de lo que es convencional, y este recurso estamos hablando de 300. Si hiciéramos esa misma relación de reservas con cantidad de años que se podía producir, estaríamos hablando de casi 180 años de reserva de gas. Eso solamente hablando de cuenca neuquina, ni hablar, hay cerca de otros 200 TCF en la cuenca austral. Con lo cual, claramente el país está parado frente a una cantidad de recursos hidrocarburíferos enormes, que lamentablemente, digo lamentablemente, porque nos llega en una etapa en donde la ventana de aprovechamiento de estos recursos, en el mejor de los casos se podría pensar 20 o 30 años, porque todo este tema de gases de efecto invernadero, el cambio climático, la tendencia hacia la electrificación y hacia las energías renovables, hacen que la utilización o el negocio de los hidrocarburos no se lo puede pensar ya como un negocio para los próximos 50 años. Pero, en mi opinión, Argentina tiene una oportunidad de utilizarlos por lo menos los próximos 20 o 30 años a partir de algunas ideas que voy a compartir con ustedes. Aquí vemos en un mapa el área que ocupa Vaca Muerta, y qué implicancias puede tener. En la década del 70, Argentina descubrió a través de YPF Loma La Lata, un gigayacimiento que hizo que Argentina tomara la decisión de gasificarse, de sustitución de combustibles líquidos por gas, y toda esa decisión que originó la construcción de 2 gasoductos, el Centro-Este y el Neuva 2, para evacuar esa producción, se convirtió, casi toda la industria nacional dejó de quemar gasoil o fueloil y se la convirtió a gas natural, provocando un fenomenal cambio de la matriz energética que hoy hace que el gas natural tenga una participación de más del 50%. Las reservas de Loma de la Lata eran 10 TCF. Y si recuerdan lo que estábamos diciendo, en Vaca Muerta hay 300. La superficie que ocupaba Loma de la Lata eran 350 kilómetros cuadrados, la que ocupa Vaca Muerta son 36.000 kilómetros cuadrados. Con lo cual, yo a esta lámina le puse otra dimensión de reservas y producción, porque es un salto cuántico en cuanto a nivel de reservas de gas, y también en cuanto a todo lo que deriva de ella, es decir, la infraestructura que necesita, las inversiones que necesitan y la oportunidad que tiene el país de aprovechar este recurso tan abundante. Un dato también no menor, este es un mapa, quizá no sé si es muy conocido, pero esto es un mapa de Vaca Muerta, dividido en lo que los geólogos llaman ventanas, o sea, los tiempos geológicos en los cuales se produjeron estos hidrocarburos. Ustedes saben que la cuenca neuquina tiene lo que los geólogos llaman un buzamiento, es decir, tiene una inclinación hacia el oeste, o sea, hacia la cordillera de los Andes. Es decir, cada vez, si acá está el Alto Valle del Río Negro, a medida que nos vamos acercando a la cordillera, las formaciones cualquiera, las convencionales y no convencionales, están cada vez más profundas, producto justamente del movimiento tectónico del surgimiento de la cordillera de los Andes. Bueno,
Para que tengan una referencia, todo el gas que hemos producido y que desde la cuenca neuquina que va a nuestra planta recuperadora de etano y nuestro polo petroquímico, tenía un porcentaje de condensables propano-butano del orden del 2-3%. Bueno, el gas de Vaca Muerta va desde 17% a 2,5%. Siguiendo esta lógica, ven acá a varias zonas perfectamente diferenciadas. En esta zona gris se encuentra petróleo negro en Vaca Muerta, petróleo negro. La zona verde es un petróleo volátil, más liviano. En la zona amarilla, lo que son los yacimientos de gas y condensado. La zona ocre es gas húmedo. Y finalmente toda la zona roja, que ven que es muy grande también, es gas seco. Cuán seco o menos seco es el gas se expresa con una relación que se llama GOR, la relación gas-petróleo. Y fíjense en que en esta zona el GOR va de 250, eso quiere decir que por cada metro cúbico de petróleo tenemos 250 metros cúbicos de gas. En la zona de gas seco el GOR es 20.000, o sea que por cada metro cúbico aparecen 20.000 metros cúbicos de gas. Y esto hace que finalmente tengamos una dirección de negocios que, si ustedes ven la concentración de pozos que se han realizado, muchos tratando de descubrir y dimensionar el yacimiento, pero todo lo que se ha estado haciendo hasta ahora es en la zona que produce la mayor cantidad de líquido. ¿Por qué? Porque el líquido es un commodity, uno lo surbe a un oleoducto, lo lleva hasta un puerto, lo mete en un barco y se lo vende a cualquiera. El gas natural, desde siempre, tiene la limitación comercial de los gasoductos que permiten movilizarlo hasta los mercados. Y eventualmente grandes proyectos que puedan permitir licuarlo. Ustedes saben que el gas natural, si uno lo enfría a 600 grados, a 160 grados bajo cero, 160 grados Celsius bajo cero, se licúa y tiene la particularidad de que su volumen se reduce 600 veces. Entonces, si uno licúa gas natural, es posible tener una gran cantidad de energía en un volumen pequeño y así transportarlo en barco, incluso en camiones. Hoy hay gasoductos virtuales que llevan gas licuado en cisternas. Pero lo que digo es, fíjense en la riqueza de este gas, o sea que cuando decimos producir gas natural de Vaca Muerta, se ignora o se soslaya o no se dice algo importantísimo, que es la producción de petróleo y gas licuado que se podría producir junto con el gas natural, a tal punto que los planes de desarrollo de Vaca Muerta implican producir 500.000 barriles por día de petróleo. Si piensan que hoy la producción no llega a los 500.000 barriles por día de petróleo, diría que Argentina podría duplicar la producción de petróleo desarrollando el gas de Vaca Muerta. Hoy en día que estamos teniendo limitaciones de infraestructura y de mercado para colocar el gas, las compañías petroleras se han centrado en las zonas donde se produce más líquido y menos gas. Creo que nos están diciendo que queda poco tiempo, ¿no? Bueno, ¿me escuchan? ¿Me ven? Perfecto. No. Perfecto, sí. Bueno, listo. Perdón, Acá, José, creo que lo que decía es que tenemos tiempo ilimitado. al revés. Bueno, gracias. Esta otra planilla, yo he hecho una elaboración a partir de un documento muy interesante que realiza la Secretaría de Energía, que se llama
escenarios energéticos, en donde podemos tratar de imaginarnos cuál es la producción de gas natural en Argentina actual y cómo sería, en función de lo que se está pensando que tenga como evolución la matriz energética al año 2030, los niveles de producción necesarios de gas. Hoy, es decir, actualmente tenemos una producción del orden de 130 millones de metros cúbicos por día. 85 millones vienen del área convencional, 10 millones vienen de lo que hoy se llama gas asociado, que es ese gas asociado a la producción de petróleo, tan importante que hay en la zona de Vaca Muerta, y 35 millones de metros cúbicos ya viene de no convencionales. O sea, fíjense el valor que hoy, con desarrollos aislados, sin una política definida, o que la intentó haber, pero que se interrumpió muy rápidamente, me refiero a la resolución 46, etc., ya hay una producción del orden de 35 millones. Cuando nos ponemos a pensar 2030 y cuánto gas debiéramos producir, la Secretaría de Energía ha estudiado 3 escenarios, en realidad 4, yo elegí 3 por simplificación, que los llaman tendencial, electrificación o gasificación. Es decir, un escenario donde la evolución de la matriz energética sigue más o menos como venía de los últimos 15 o 20 años. Un escenario de electrificación en donde aparece una política activa que incentiva el uso de electricidad en lugar de gas natural, tanto en uso doméstico como en transporte, y un escenario de gasificación, en donde hay una política activa para la utilización masiva de gas natural, es decir, fomentando enormemente con políticas y promociones la utilización del gas natural. Estos escenarios, finalmente, para el año 2030 se cree que desde yacimientos convencionales no habría más de 60 millones de metros cúbicos día. Ustedes saben que, por ejemplo, la producción de yacimientos convencionales cae a razón de 3% anual acumulado, o sea que tiene una declinación inexorable porque son reservas que ya se han descubierto y que se agotan y se depletan los yacimientos. El gas asociado a la producción de petróleo se estima que podría estar en 20 millones, con lo cual el resto, para llegar a los valores que estos análisis de matriz energética imaginan, niveles de producción y consumo de gas natural en Argentina, si en el escenario tendencial, que es como venimos hasta ahora, la idea es que pasaríamos, 130 es lo que se produce, pero lo que se consume es 150, se pasaría a consumir 230 millones. Si se alentara la electrificación en lugar del gas, 210. Y si se alentara el gas, 250. Con lo cual, estamos hablando de producciones que tienen que venir del área no convencional del orden de entre 130 y 170 millones de metros cúbicos día. Es decir, prácticamente duplicar la producción total de gas que tiene el país en los próximos 10 años. Solo para poner un dato de qué esfuerzo implicaría eso, con los valores promedios que se tienen hoy en día, estamos hablando de que habría que perforar entre 2.500 y 3.000 pozos, que a 8 millones de dólares por pozo, está hablando de una inversión del orden de los 25.000 millones de dólares solamente en perforación. Ahí hay que agregarle todo lo que hay que hacer de infraestructura, de transporte, de captación, de tratamiento del gas, de infraestructura para mover arena, para llevar agua, logística, la infraestructura urbana que es necesario desarrollar para la gente que iría a trabajar allí. Estamos hablando de un plan que implicaría para el país
inversiones del orden de 30 o 40 mil millones en los próximos 10 años. O sea que estamos hablando de invertir 3 o 4 mil millones todos los años en este proyecto. Como les decía, este escenario de producción de 2030 necesita nueva infraestructura de transporte y tratamiento de gas. No solo de la que estábamos acostumbrados, sino acá esta lámina es de Transportadora de Gas del Sur, ha construido a riesgo este gasoducto de captación. Ustedes saben que en nuestro país la producción de gas es producción de compañías petroleras, y cuando hablamos del precio del gas, wellhead, en boca de pozo, en realidad hablamos de gas, precio de gas en cabecera de gasoducto. Todas las tareas de captación, tratamiento, compresión para llevar el gas a la cabecera de los gasoductos está en cabeza del productor. O sea, no solo es lo que llamamos wellhead, en realidad es cabecera de gasoducto. Y esas tareas de captación y tratamiento del gas estuvieron en cabeza de los productores. Bueno, hoy en día ya aparece, copiando lo que sucede en Estados Unidos, un nuevo negocio que llaman midstream, o gathering, o como lo llamamos en mis épocas de gas del Estado, de captación. Y bueno, TGS se ha metido en este rubro y ha construido este gasoducto. Piense que este gasoducto tiene una longitud de 100 kilómetros y 36 pulgadas de diámetro, y este otro chiquito, el color fucsia, tiene otros 33 kilómetros, y este verde tiene 100 kilómetros, que son gasoductos que están pensados para que los productores que producen que van a producir este gas de vaca muerta lo inyecten directamente en este ducto. Este ducto funciona bajo un régimen polifásico, multifásico, y viene mezclado gas y líquido hasta una planta de tratamiento que también construyó TGS, que se llama Tratayen. Y acá habrán escuchado la licitación del gasoducto Tratayen-San Nicolás. Bueno, la cabecera es esta planta Tratayen. Ya se está construyendo, le falta poco, porque ya la obra la está haciendo Techin. Para Mega se está interconectando la planta de YPF, en realidad YPF, Dow, de Mega, con la planta de Tratayen, justamente porque este gas está teniendo un tratamiento elemental, y llevándolo a Mega se le va a poder sacar propano, butano e incluso etano. Ustedes saben que Mega es una planta que extrae etano, propano y butano, y luego hay un poliducto que lleva etano, propano y butano hasta Puerto Galván, hasta Cerri, que compite con la planta de Cerri en la producción de etano. Bueno, piensen que esta planta Mega tiene una capacidad de 40 millones, la planta de Cerri tiene una capacidad de otros 40, y estamos hablando de producir otros 100 o 120 más. O sea que hay que construir infraestructura que todavía se está discutiendo si se la va a construir acá o si se la va a llevar con un gran ducto a Bahía Blanca. Bueno, la necesidad de infraestructura es muy grande. Y también la necesidad de transporte. Yo para ello puse dos laminitas. Una nos muestra cuál era el sistema de transporte de gas de Argentina en 1990, es decir, previo a la privatización. Y ven que están construidos prácticamente todos los gasoductos que hoy en día están en operación, con el gasoducto sur, el NEUA 1, el NEUA 2, el centro oeste, el gasoducto norte. Y lo que ha pasado en todos estos 28 años de privatizaciones es que se ha llegado al límite de capacidad de estos ductos, porque se lo ha saturado de compresión y tubos paralelos o loops, haciendo que
prácticamente ya no son más ampliables, excepto que se construya un gasoducto paralelo al lado de él. Con lo cual aparece la idea de la necesidad, a partir de este desarrollo de Vaca Muerta, de construir un nuevo gasoducto, uno en principio hasta desde la cuenca neuquina hacia el mercado consumidor. El mercado de gas de la Argentina, digamos, lo que representa más del 70-75% del consumo de gas natural en la Argentina está entre Santa Fe y el Gran Buenos Aires, en este sector que estoy marcando con mi puntero. Con lo cual, el problema que existe es que para traer estos gasoductos están saturados, entonces para traer gas hasta este centro no hay más remedio que hacer un nuevo gasoducto. ¿Por qué? Porque ya sea porque uno lo construye paralelo a lo que están o lo lleva por otro lugar, hay que hacer un nuevo gasoducto. Todas las centrales térmicas que se construyeron de ciclos combinados en los últimos 10 años o 15 años están todas ubicadas prácticamente acá, salvo algunas que están en el norte, como el Bracho, etc. Están todas ubicadas aquí y muchas de ellas solo pueden consumir gas en verano cuando se libera la capacidad de transporte, porque en invierno la capacidad de transporte está utilizada prácticamente al 100% para el consumo industrial y domiciliario. Acá hay una planillita que les da valores. Bueno, yo me imagino que después Oscar va a compartir esta presentación con ustedes, así que tiene las capacidades de los gasoductos, cómo han ido evolucionando, y fíjense que desde el año 2014, si ustedes miran la capacidad total de TGN y la capacidad total de TGS y la capacidad total, prácticamente no ha crecido 1 metro cúbico la capacidad de transporte. ¿Cómo explica eso? Y bueno, una mezcla de cosas. Al no haber suficiente producción de gas, recién se liberó la producción con el desarrollo de Vaca Muerta los últimos 2 años, se empezó a importar gas. Entonces se trajo una planta de gasificación, se instaló en Bahía Blanca, otra en Cardales, ahí en la... cerca de Escobar, y con esas plantas se fue supliendo el aumento de demanda y la no posibilidad de abastecimiento en forma local. Simultáneamente, durante esos 30 años, también se construyeron casi 2.000 kilómetros de gasoductos de exportaciones regionales de gas. Se construyó el gasoducto Atacama, el norandino para llevar gas al norte de Chile, el gasoducto Gas Andes, el del Pacífico, y 3 líneas que conectan nuestros yacimientos de la cuenca austral con la planta de Metanex que existe en Chile, con lo cual estos gasoductos finalmente, cuando la producción nuestra se fue quedando como consecuencia de la falta de incentivos a explorar y a producir, también hay que ser justo, sumado a la inexistencia de nuevas reservas de yacimientos convencionales, hizo que finalmente dejáramos de exportar y recién ahora, ya el año pasado, hemos empezado nuevamente a exportar gas a Chile a través de estos 2 gasoductos en verano, cuando en rigor, en plena época de crisis, hemos llegado a traer gas natural licuado por los chilenos, regasificado y traído hacia la Argentina por estos gasoductos. Para ir al paso siguiente, que es la necesidad de la nueva infraestructura, lo que hay que decir es, el gas que transporta TGN por el gasoducto al norte se compone de una pequeña parte que se produce en nuestra cuenca noroeste, que está en un pleno proceso de declinación, no produce más de 4 o 5 millones de metros cúbicos por día,
el resto viene de Bolivia, pero Bolivia le vende a la Argentina, le vende a Brasil, con prioridad a Brasil, y además tampoco tiene demasiadas posibilidades de seguir produciendo más gas, porque las compañías tienen los mismos temores que los que tienen en Argentina, con lo cual TGN se ve con este gasoducto que muy probablemente haya que darlo vuelta y llevar gas desde el norte hacia el sur, moviendo gas desde la cuenca neuquina, que se va a transformar en el gran centro productor de gas de la República Argentina. Y entonces en esa búsqueda de nueva infraestructura, acá algunos esquemitas que muestran, esto es el típico diagrama de análisis de abastecimiento del centro de consumo de Argentina, es lo que en la jerga de los gasoductos llamamos los tramos finales, como ven, es desde San Jerónimo, que esto es más o menos Rosario, hacia GBA, desde Bahía Blanca a Buenos Aires, están prácticamente saturados. Y acá un nuevo esquemita en donde se ve el nivel de ocupación de estos gasoductos, prácticamente al límite de su capacidad máxima. Este gráfico tiene la oportunidad de mostrar el último gran gasoducto que se construyó en Argentina, que es el gasoducto del noreste, que lamentablemente tuvo una serie de inconvenientes que ha hecho que toda esta parte que está punteada aún no está en operación, porque este primer tramo, el gobierno anterior al de Macri licitó esta obra en tramos, lo adjudicó a distintas compañías. Bueno, este primer tramo hasta el límite entre Formosa y Salta, la compañía lo dejó a medio hacer. Después hay un tramo entre la frontera y casi 300 kilómetros que lo construyó Techín, que está terminado, pero que no está conectado a ningún extremo, está presurizado con aire a 2 bar para mantener el gasoducto. Y este último tramo, que llega hasta el río Bermejo, que atraviesa la provincia de Formosa, también está sin terminar. Lo que sí estaba terminado era estos tramos con estos ramales, que es lo que el año pasado finalmente se puso en operación con gas desde la cuenca neuquina, viniendo por el centro-oeste y desde aquí llevándolo para aquí. Esto ha permitido el año pasado llevar el gas por primera vez a la provincia del Chaco, en estas cosas que hace nuestro país, ¿no? Esta obra costó algo así como 1.700 millones de dólares. Todo esto está tirado por ahí en el campo sin terminar, y esto se lo logró poner en marcha, francamente, con una voluntad política de hacerlo, más que el mercado que realmente tiene, porque se lo hizo, pero tampoco se hizo nada para desarrollar el gas acá. Pero bueno, frente a esta situación y la necesidad de construir un nuevo gasoducto, el gobierno anterior sacó una licitación, que en realidad era un concurso de presentación de propuestas, de nueva infraestructura para mover gas desde Vaca Muerta. Y se lo planteó con un gasoducto que pudiera crecer hasta mover 40 millones de metros cúbicos por día. Si ustedes lo miran a la luz de los números que estuvimos viendo pensando en la necesidad de gas para el año 2030, este gasoducto sería una primera obra que hay que hacer. Probablemente hubiera que hacer otras en el futuro. Pero se hizo esta y se recibieron varias propuestas que aquí están resumidas en colores todas, pero que si ustedes me permiten una simplificación, la mayoría se terminaba planteando en o construir un nuevo NEUA 3, este es el NEUA 1, este es el NEUA 2, esta alternativa podría llamarse NEUA 3, si uno quisiera, y construir un centro-este 2, o sea, hacer un nuevo gasoducto. Este es el gasoducto centro-este, el celeste,
El blanco es una propuesta de TGN de construir un nuevo gasoducto, llevando el gas ya hasta la provincia de Córdoba, justamente ¿por qué? Porque lo que se ve es que a futuro vamos a tener que mover gas hacia el norte, y fíjense que hubo otros que también propusieron hacer un gasoducto desde Beasley hasta de Anfunes, justamente porque veían, porque si uno no le crea nada, no le crea que no se va a desarrollar nada, que nada va a pasar, bueno, entre el gas que importamos de Bolivia más el gas que se importa como gas natural licuado, de movida ahí hay 30 millones de metros cúbicos día de sustituir importaciones, sin pensar en crecimiento de la demanda. Con lo cual, estas ideas de ir hacia el norte tienen la lógica de sustituir el gas de Bolivia. Cuando se analizó estas alternativas, finalmente se terminó decidiendo ir por esta. ¿Por qué? Porque esta permitía hacerla en dos etapas, hacer una primera etapa desde Tratayén hasta Saliqueló. Aquí hay una planta compresora sobre el Neuva 2 que se llama Saturno. Y en una segunda etapa, cuando el mercado lo justificara, construir esta segunda rama desde Saliqueló hasta San Nicolás, de alguna manera para llegar al corazón del área de consumo de gas de la República Argentina. Resultó que finalmente se decidió esta alternativa, que era la que había propuesto TGS con YPF, asociada con YPF, y se decidió licitar una nueva licencia de transporte, no licitar una obra pública, sino licitar una licencia de transporte, donde el que ganara, el concesionario, tenía una primera obligación de construir la infraestructura, es decir, construir en etapas este ducto, y a su vez operar y mantener. Se sacó un decreto de necesidad de urgencia para habilitar un plazo de 15 años para poder financiar esta obra, porque esta obra requiere una inversión inicial del orden de los $1.000 millones, con lo cual tenía que tener tarifas en dólares que permitieran repagar esta inversión. Pero una vez que llegaba esta primera etapa aquí, era necesario hacer ampliaciones en el sistema existente. Aquí con este paralelo, aquí con este gasoducto Mercedes Cardales, y aquí por parte de TGN. Bueno, estas obras, como eran sobre el sistema existente, el Enargas insistió en que tenían que ser hechas con las tarifas en pesos vigentes, con lo cual las compañías TGS y TGN dijeron: nosotros no vamos a invertir dólares para recuperar la inversión en pesos, sobre todo que las licencias de transporte terminan, las de transporte y la distribución, terminan en 7 años, todavía no hay un panorama claro si las van a extender o no, con lo cual esto fue un problema que no se logró resolver. En agosto llegaron las PASO y finalmente le pegaron un torpedo por debajo de la línea de flotación y el proyecto naufragó. Así que así estamos. Luego vino el nuevo gobierno, se puso a estudiar este problema, y finalmente, si alguno habrá tenido acceso a un proyecto que circuló poco antes de desaparecer el ex secretario de Energía, Sergio Lanciani, que es un homónimo mío, pero no tiene nada que ver conmigo, dentro de ese proyecto está un nuevo gasoducto que se llama gasoducto federal, porque que todavía no se sabe bien qué hay detrás de esto, pero lo planteó como ir directamente al centro de la demanda, lo llevan a San Jerónimo, e incluso continuarlo para exportar gas a Brasil. Ustedes saben que aquí tenemos un gasoducto que va hasta Uruguayana, y por acá llega del norte el gasoducto que llega hasta Porto Alegre, y siempre estuvo la idea de cerrar
este anillo con un gasoducto Uruguayana-Porto Alegre y finalmente hacer todo un anillo sudamericano entre Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, etc. Bueno, esto está enunciado así como un proyecto y probablemente me parece, por lo que he escuchado, que si finalmente prospera esta ley de promoción del gas que están impulsando el gobierno, probablemente aparezca este ducto. Por lo que he escuchado, dado que las tarifas de transporte y distribución las van a mantener bajas para que la gente las pueda pagar, las concesionarias no tendrán ingresos como para repagar esta obra, probablemente esto se haga como una obra con el viejo método de los fideicomisos que se utilizaron en la última parte del gobierno previo al de Macri, y se verá ese fideicomiso de dónde recibe los fondos. Si con un cargo que tengan todos los usuarios de gas de la Argentina, o con algún impuesto, o con algo, todavía no está claro, pero lo concreto es que está planteado sobre la mesa la necesidad de esta nueva infraestructura. Por último, y como reflexión final a esta oda al gas natural, la verdad que Argentina tiene una cantidad de gas impresionante, y entonces yo, escuchando algunos debates sobre la grieta gas natural, energías renovables, el año pasado asistí a un debate entre José Luis Sureda e Ignacio Peña sobre si desarrollar Vaca Muerta o no. Yo me preguntaba, ¿gas natural o energías renovables? Bueno, yo creo que la respuesta es gas natural y energías renovables, usando el gas natural como combustible de transición, como lo están haciendo en todas partes del mundo los próximos 20 años. A la pregunta si debe Argentina tomar acciones para disminuir los gases de efecto invernadero, yo creo que sí, absolutamente. Argentina tiene compromisos asumidos para los cuales los debe cumplir, pero creo que los debe cumplir sin perder de vista sus prioridades económicas y su participación global en el cambio climático. Yo me pregunto, ¿es lógico que Argentina no aproveche su enorme potencial de gas natural como combustible de transición mientras Alemania, Estados Unidos, Rusia, China queman carbón para generar energía eléctrica? Y cuando digo que queman carbón, 20% de la generación eléctrica de estos países se produce con carbón, y un país que no le puede dar de comer a sus hijos, a sus chicos, no va a desarrollar el gas que dispone. Mi respuesta ante esto es no. Argentina tiene que tomar decisiones inteligentes, aprovechar este recurso, promover el uso del gas natural como combustible de transición, sustituir por gas, transporte y generación de eléctrica, todas esas usinas de ciclos combinados que no tienen capacidad de transporte, cuando son despachadas con gasoil, con lo cual sustituirlas con gas natural ya sería una reducción de las emisiones de CO2, sustituir gasoil en la flota fluvial que navega por la hidrovía, los ferrocarriles, el transporte de carga de pasajeros de larga distancia. Estados Unidos tiene convertidas ya 1.200 locomotoras a gas natural, ha dejado de quemar gasoil y usa gas natural licuado en un tráiler que lleva detrás de la locomotora, en vez de llevar carbón, lleva gas natural licuado. Bueno, Argentina, son todas tecnologías que Argentina conoce, que están disponibles y que las podría usar. Bueno, hasta aquí lo que tenía para decirles. Disculpen la vehemencia, pero la verdad que estoy convencido de esto. Gracias. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, tienen todos los micrófonos abiertos, supongo.